La noticia ha saltado a la luz hace unos instantes, propagándose como una onda expansiva por toda la comunidad de los hombres de la montaña. Tom Orr ha tomado una decisión definitiva, y no se parece en nada a lo que nadie había esperado o para lo que nadie se había preparado. Después de más de 50 años viviendo en el valle del río Yak, el hombre que se había convertido en un símbolo de resistencia, autosuficiencia y vida más allá de la civilización, ha decidido abandonar todo lo que construyó. Las razones que hay detrás de esa decisión son mucho más dolorosas y devastadoras de lo que los aficionados jamás hubieran imaginado. El anuncio llegó sin previo aviso. Exactamente a las 4:17 de la tarde hora de las montañas del 14,2024 de diciembre, apareció un breve vídeo en las redes sociales. No había ningún anuncio, ninguna preparación, ningún comunicado de prensa. Solo Tom Orr, de 72 años, y visiblemente desgastado por el tiempo sentado en el porche de la cabaña que había construido con sus propias manos medio siglo antes. El escenario era familiar, pero el tono no. Se dirigió a la cámara en voz baja con una pesadez en la voz que sugería que esta decisión le había costado todo lo que le quedaba por dar. Sus palabras fueron sencillas, directas y devastadoras para los millones de personas que habían seguido su vida durante 15 temporadas de Mountain Men. Abandonaba el valle del río Yak para siempre. La cabaña, la tierra, la vida labrada en la naturaleza de Montana durante décadas de penurias y sacrificios quedaban atrás. Dejó claro que no habría regreso. La declaración completa duró menos de 3 minutos, pero su impacto fue enorme. En una hora, el vídeo había sido visto más de 2 millones de veces. La reacción fue inmediata y abrumadora. Las secciones de comentarios se llenaron de incredulidad, dolor y preguntas desesperadas. No era así como se suponía que debía terminar la historia de Tom Orr. Se suponía que los hombres de montaña se quedaban hasta que sus cuerpos fallaban por completo, hasta que las montañas los reclamaban dejando tras de sí nada más que leyenda y memoria. No se marchaban sin más. Sin embargo, aquí estaba Tom, el hombre que había inspirado a innumerables personas a rechazar la comodidad moderna y abrazar vidas más duras y significativas, diciéndole al mundo que había terminado. Detrás de él, apenas visible a través de la ventana de la cabaña, Nancy se movía silenciosamente a través del encuadre. Los que habían seguido el programa de cerca, los que entendían el lenguaje tácito de una pareja casada durante décadas, notaron algo profundamente inquietante en su postura. No parecía simplemente triste. Parecía asustada. El video concluyó con Tom de pie lentamente agarrado a la barandilla del porche para apoyarse, un hábito que los espectadores habían empezado a notar con más frecuencia en las 2 últimas temporadas, pero que habían descartado como envejecimiento ordinario. Antes de que el vídeo se cortara, miró directamente a la cámara por última vez. Su expresión dejó dolorosamente claro que esto no era simplemente el adiós a un lugar. Era el adiós a una identidad, al propósito de una vida, a todo lo que le había definido desde que se alejó de la civilización en las 1970s. Casi inmediatamente después de que el video se hiciera viral, la productora Mountain Men se vio inundada de mensajes. Las líneas de atención al cliente de History Channel se vieron desbordadas. Los compañeros de reparto fueron etiquetados en miles de mensajes exigiendo respuestas, explicaciones, cualquier contexto que pudiera dar sentido a lo que acababa de ocurrir. Una pregunta resonaba con más fuerza que todas las demás. ¿Qué podía ser tan devastador como para alejar a Tom Orr de la vida que había pasado 50 años construyendo en el valle del río Yak? Cuando la verdad empezó a salir a la luz en los días siguientes, resultó ser mucho más desgarradora de lo que nadie había previsto. Durante casi 18 meses, una lucha silenciosa se había estado desarrollando lejos de las cámaras. La salud de Tom, algo que siempre había tratado como un obstáculo más que superar con obstinada fuerza de voluntad, se había ido deteriorando de un modo que se estaba volviendo imposible de gestionar en un aislamiento tan extremo. El desmoronamiento comenzó en el otoño y principios de la primavera de 2023. Tom había estado reparando el tejado de su taller, una tarea que había completado innumerables veces a lo largo de décadas.
Esta vez las tejas cubiertas de musgo le traicionaron. Resbaló y cayó 3 metros aterrizando con fuerza sobre su costado izquierdo. Nancy lo encontró 20 minutos más tarde. Estaba consciente, pero no podía mantenerse en pie con la cara descolorida por el dolor. El trayecto hasta el hospital más cercano duró más de 2 horas por carreteras de montaña en mal estado. Las radiografías revelaron 3 costillas rotas, una clavícula fracturada y grandes daños en los tejidos blandos. Los médicos le instaron a quedarse en observación señalando su edad y el elevado riesgo de complicaciones. Tom se dio de alta al día siguiente y regresó al Jack convencido de que el descanso y el tiempo harían lo que siempre habían hecho. Esta vez no fue así. Las costillas se curaron mal dejando tras de sí un dolor constante que nunca desapareció del todo. La clavícula, que debería haberse curado en semanas, siguió causando problemas meses después. Aún más preocupantes fueron los problemas de equilibrio que habían contribuido a la caída en primer lugar. En lugar de mejorar, empeoraron. Su sentido del equilibrio, algo absolutamente esencial para la supervivencia en terrenos agrestes, se había vuelto poco fiable. La causa nunca se determinó por completo. Podría haber sido un daño en el oído interno debido a la caída, una degeneración relacionada con la edad, o una combinación de ambos. Lo que importaba era el resultado. Tom Orr, que había navegado por montañas, bosques y condiciones extremas durante 5 décadas, ya no podía confiar plenamente en su propio cuerpo. En el invierno de 2023, la situación llegó a un punto de ruptura. Tom volvió a resbalar, esta vez en el hielo cerca de la cabaña. La caída se saldó con un esguince de tobillo y otro largo viaje al hospital. Este médico fue mucho más directo que el anterior. Explicó que los problemas de equilibrio de Tom, combinados con su edad y las incesantes exigencias físicas de la vida en la naturaleza, creaban un nivel de riesgo que ya no podía ignorarse. Una caída grave, sobre todo con traumatismo cráneoencefálico, podía ser mortal simplemente porque la ayuda médica de urgencia estaba a horas de distancia. La recomendación era clara. Tom tenía que plantearse trasladarse a un lugar con un acceso más fácil a la atención médica, menos exigencias físicas y una situación en la que Nancy no fuera la única responsable de la respuesta en caso de emergencia. Tom se marchó de aquella cita en airado silencio, negándose a hablar de ello, insistiendo en que había vivido con lesiones toda su vida y que esto no era diferente. Pero Nancy vio lo que él no quería admitir. Recordó el miedo en sus ojos tras la caída en el hielo, el momento en que se dio cuenta de que si ella no hubiera estado allí, si hubiera estado dentro de la cabaña o fuera haciendo recados, podría haberse muerto de frío esperando una ayuda que nunca llegaría a tiempo. La primavera de 2024 no trajo alivio, sino que surgieron nuevos problemas. El hombro derecho de Tom, lesionado décadas antes durante sus años de rodeo, empezó a deteriorarse rápidamente. El daño en el manguito rotador progresó a pesar de años de terapia y atención médica, limitando su movimiento y causando un dolor constante. Las tareas que antes habían sido una segunda naturaleza se convirtieron en calvarios agotadores. Partir leña le dejaba agotado. Cargar agua forzaba su hombro debilitado. Mantener el equipo, transportar suministros y mantener la granja en funcionamiento llevaba más tiempo, dolía más y requería días de recuperación. La realidad se hizo imposible de negar. La vida que Tom Orr había construido exigía un cuerpo que ya no podía dar lo que antes daba. Y con esa constatación llegó la decisión más dolorosa de su vida. Abandonar el valle del río Jack no fue una elección nacida de la debilidad o la rendición. Fue un acto de supervivencia, y quizá un acto de amor destinado a garantizar que una mala caída no se convirtiera en la definitiva. En el verano de 2024, Tom se enfrentaba a una realidad que había evitado durante toda su vida adulta. Su cuerpo, que le había llevado durante 5 décadas a realizar algunos de los trabajos físicos más exigentes que se puedan imaginar, por fin se estaba rindiendo. Las montañas que habían sido su hogar, su propósito, su identidad, se estaban volviendo demasiado peligrosas para que pudiera habitarlas con seguridad. La elección que se estaba formando, la imposible y desgarradora elección,
Era entre reconocer estas limitaciones y hacer un cambio mientras aún podía, o negarse obstinadamente a adaptarse hasta que las circunstancias o una lesión tomaran la decisión por él de la peor manera posible. Nancy sabía qué elección esperaba que tomara, pero también sabía que pedirle a Tom Orr que abandonara el Valle de Yaak era como pedirle que dejara de ser él mismo. Las montañas no eran solo el lugar donde vivía, eran lo que él era. Alejarlo de ellos podría mantenerlo físicamente más seguro. Pero, ¿qué le haría a su espíritu, a su sentido del propósito, a su razón para levantarse cada mañana? Ese era el cálculo imposible al que se enfrentaba Nancy cuando el verano de 2024 dio paso al otoño, y la salud de Tom continuó su declive constante. El Valle del Yaak, adiós. Octubre en el Valle del río Yaak trajo el tipo de belleza cristalina que había cautivado por primera vez el corazón de Tom en las 1970s. Las hojas de álamo temblón se tornaron doradas contra el telón de fondo siempre verde. El río corría frío y claro, y en las primeras horas de la mañana, la niebla se elevaba del agua como algo salido de un sueño. Tom estaba en el porche contemplando una vista que había visto miles de veces, pero que ahora veía con la dolorosa conciencia de que cada vez podía ser una de las últimas. Tenía las manos apoyadas en la barandilla, una barandilla que él mismo había cortado moldeado e instalado hacía 48 años, y su expresión mostraba el peso de una pérdida inminente. La decisión estaba tomada, aunque decirlo en voz alta, hacerlo oficial, hacerlo real, seguía siendo como arrancarle un trozo del alma. Se marcharían antes de que llegaran las fuertes nevadas. Venderían lo que pudieran, regalarían lo que no pudieran, y cerrarían este capítulo de sus vidas mientras aún tuvieran la capacidad física de gestionar la transición. La noticia se había extendido por la escasa comunidad de residentes del Valle del Yaak. Los vecinos que vivían a kilómetros de distancia, pero que seguían siendo vecinos según los estándares de la montaña, se habían pasado por allí aparentemente para hablar de compras o hacer preguntas, pero en realidad para ser testigos del final de una era. La marcha de Tom y Nancy Orr fue como perder un punto de referencia, una constante en torno a la cual la gente había organizado su comprensión de la región. Rich Lewis había venido desde su propia granja con una botella de whisky y el tipo de comprensión que se obtiene al compartir un estilo de vida que poca gente elige y menos aún puede mantener. Se habían sentado en el porche durante horas dos ancianos que habían entregado sus vidas a las montañas, hablando del coste y la recompensa de esa elección. Rich no había intentado convencer a Tom de que no se marchara. Comprendía el cálculo al que se enfrentaba Tom, el reconocimiento de que el orgullo podía matarte en el desierto con la misma certeza que un oso o una ventisca. Pero el dolor en los rostros de ambos hablaba de una pérdida compartida, el reconocimiento de que su forma de vida, los últimos vestigios de la verdadera existencia fronteriza en el oeste americano, se estaba desvaneciendo con cada año que pasaba, y cada partida de practicantes que no podían o no querían ser reemplazados. El equipo de producción de Mountain Men había venido para documentar el final de la historia de Tom con el programa que le había hecho famoso. Las cámaras le captaron moviéndose por espacios que había ocupado durante décadas, sus manos tocando superficies desgastadas por el uso, su expresión cargada de emociones que ninguna narración podría transmitir adecuadamente. Durante una pausa en el rodaje, Nancy había encontrado a Tom de pie en el taller mirando el banco de trabajo donde había creado tanto a lo largo de los años. Le temblaban los hombros y se dio cuenta conmocionada de que estaba llorando algo que no había visto en todos los años que llevaban juntos. El estoico montañés, el superviviente duro como un clavo, por fin se permitía llorar por lo que estaba perdiendo. Ella se había acercado a él rodeándolo por detrás con los brazos, y él se había vuelto hacia ella como un hombre que busca un salvavidas. Estaban en el taller rodeados de las herramientas y los materiales de su oficio, y por fin reconocieron juntos lo que habían estado elucubrando durante meses. A medida que octubre se convertía en noviembre, la realidad de la marcha se hacía cada vez más concreta. Los camiones de la mudanza estaban preparados. Se había conseguido una casa de alquiler en un pequeño pueblo cerca de Kalispell,
Una civilización para los estándares de Tom, con vecinos, lo bastante cerca como para oírles, y servicios de emergencia, a minutos en lugar de horas. La última puesta de sol sobre el valle del río Jack que Tom contempló desde el porche tenía una finalidad casi insoportable. 50 años, medio siglo de amaneceres y atardeceres de estaciones que se sucedían en su eterno ciclo de formar parte de algo más grande, más antiguo y más importante que cualquier vida individual. Y ahora se estaba acabando. No con la dramática finalidad de la muerte, sino con la tranquila tragedia de la retirada de la rendición, de elegir la seguridad por encima de la identidad, porque la alternativa era esperar demasiado y perder incluso la elección. Fracturas familiares. La decisión de abandonar el Jack no se había tomado de forma aislada, y las repercusiones en toda la familia Orr crearon fracturas que llevaban años gestándose, pero que ahora eran imposibles de ignorar o suavizar. Chad, hijo de Tom de su anterior matrimonio, llevaba décadas viviendo en Florida construyendo una vida lejos de las montañas que habían definido a su padre. Su relación siempre había sido complicada. La distancia no era solo geográfica, sino filosófica, una diferencia fundamental en la forma de ver el mundo y en lo que valoraban. Cuando Chad se enteró de la decisión de Tom de abandonar el Jack, su reacción no fue de simpatía o comprensión, sino de ira aguda y acusadora. La llamada telefónica se había convertido en una discusión en cuestión de minutos, y la voz de Chad transmitía la frustración acumulada durante años. Su postura era contundente. Tom había pasado 50 años eligiendo las montañas por encima de la familia, por encima de las relaciones, por encima de todo, excepto de su obstinada necesidad de demostrar que podía sobrevivir sin la civilización. Ahora, cuando por fin se veía obligado a marcharse, lo trataba como una tragedia en lugar de reconocerlo como una corrección atrasada. Chad no había ocultado su resentimiento por el hecho de que Tom pareciera lamentar más la pérdida de su propiedad que el alejamiento de su hijo. La respuesta de Tom había sido igual de tajante. Chad nunca había entendido la vida que Tom había construido, nunca la había respetado. Nunca la había visto como algo más que una obstinada irresponsabilidad. El hecho de que Chad se sintiera cómodo en la vida suburbana de Florida no la hacía superior a la vida en la naturaleza, solo la hacía diferente. Y Tom no iba a disculparse por elegir una vida con sentido y propósito en lugar de la comodidad convencional. Jack, el hermano de Tom, había intentado mediar desde su propia casa en Tennessee. Jack era el único miembro de la familia que realmente entendía la importancia de lo que Tom estaba dejando. Habiendo pasado tiempo en el Jack a lo largo de los años y habiendo sido testigo de primera mano de la vida que su hermano había construido, las conversaciones de Jack con Tom tenían un peso diferente a la ira de Chad. Había dolor en la voz de Jack cuando hablaban el reconocimiento de que la partida de Tom de las montañas representaba no solo una pérdida personal, sino el final de un legado familiar. Los hermanos Orr habían crecido en una época diferente, habían aprendido habilidades y desarrollado una dureza que era cada vez más rara en la América moderna. La vida de Tom en el Jack había sido una continuación de ese patrimonio, y alejarse de él se sentía como cortar una conexión con todo de lo que habían venido. Pero Jack también comprendía la posición de Nancy de un modo que Chad no comprendía o no podía comprender. Había visto el peaje que el estilo de vida había cobrado tanto en Tom como en Nancy a lo largo de las décadas. Los había visto envejecer en un entorno que no perdonaba la debilidad ni el error, y había sido uno de los pocos miembros de la familia que realmente había escuchado cuando Nancy había expresado en voz baja sus temores por el deterioro de la salud de Tom y el creciente aislamiento de su situación. El consejo de Jack a Tom había sido característicamente directo. La familia era complicada, pero Nancy era lo que más importaba ahora. Fueran cuales fueran los sentimientos o las expectativas de Chad, fuera lo que el propio Jack sintiera sobre el final del capítulo de los Jacks, la persona a la que Tom debía dar prioridad era la mujer que había estado a su lado durante 50 años de penurias y aislamiento. Si Nancy necesitaba abandonar las montañas por seguridad y tranquilidad, entonces lo que tenía que hacer era marcharse. La división generacional entre Tom y Chad representaba algo más que un simple conflicto familiar
era la colisión entre dos visiones del mundo completamente distintas, dos conjuntos de valores incompatibles sobre lo que constituía una vida bien vivida. Chad veía la dedicación de su padre a la vida en la naturaleza como una especie de egoísmo, una priorización de la satisfacción personal sobre la responsabilidad familiar. Veía las décadas en el Jack como un tiempo perdido que podría haber dedicado a construir relaciones, a estar presente para los nietos, a formar parte de una estructura familiar convencional. Tom veía la vida suburbana convencional de Chad como una especie de rendición, un intercambio de autenticidad y significado por comodidad y conveniencia. Para él el tiempo que había pasado en el Jack era lo más valioso que había hecho en su vida. Crear algo real, vivir en armonía con las fuerzas de la naturaleza, desarrollar unas habilidades y una resistencia que la mayoría de la gente había cambiado hacía tiempo por el fácil acceso a las tiendas de comestibles y la climatización. Ninguna de las dos perspectivas era del todo errónea, pero eran fundamentalmente incompatibles. Y el final del tiempo que Tom había pasado en el Jack estaba obligando a padre e hijo a enfrentarse a la distancia permanente que los separaba, al reconocimiento de que habían vivido vidas paralelas, que rara vez se cruzaban realmente conectados por la biología, pero separados por elección. Nancy había intentado salvar las distancias, había intentado ayudar a Tom y Chad a encontrar algún tipo de entendimiento, o al menos de aceptación de sus diferencias. Pero a medida que se acercaba la fecha de partida en noviembre, se hizo evidente que las heridas familiares eran demasiado profundas como para curarse rápidamente. Tom dejaría el Jack cargando no solo con la pérdida de su granja, sino también con la certeza de que la relación con su hijo estaba irreparablemente deteriorada, tal vez rota sin remedio. La propiedad se puso a la venta a mediados de noviembre. La propiedad cambiaría, se adaptaría a las visiones y capacidades de los nuevos propietarios, perdería gradualmente el carácter que 50 años de ocupación de Tom le habían dado. Eso fue quizás lo más difícil de aceptar, que este lugar en el que había volcado su vida continuaría sin él, sería transformado por nuevos habitantes que nunca conocerían ni apreciarían la historia incrustada en cada tronco y clavo y camino desgastado. El Jack permanecería, pero el Jack de Tom Moore estaba llegando a su fin, y lo que vendría después sería algo totalmente distinto. La verdadera razón. Los problemas de salud que habían estado empujando constantemente a Tom a dejar el Jack eran importantes, pero no eran la historia completa. La verdad completa, el factor que en última instancia había forzado la decisión de la consideración renuente a la necesidad inmediata, involucró a Nancy en formas que Tom había querido desesperadamente mantener en privado. En agosto de 2024, Nancy había ido a lo que se suponía que era un chequeo médico de rutina en la clínica en Libby, la ciudad más cercana de cualquier tamaño al Jack. La cita había sido empujada por Tom, que había estado cada vez más preocupado por la fatiga de Nancy y la falta de aliento ocasional que ella había estado descartando como envejecimiento normal. El chequeo no había sido rutinario. El médico había detectado irregularidades que justificaban la realización inmediata de más pruebas. Al cabo de una semana, Nancy estaba siendo sometida a evaluaciones cardíacas en un hospital de Kalispell, que revelaron que padecía una enfermedad coronaria avanzada. Su corazón, que la había sostenido durante 5 décadas de vida en la naturaleza tan exigente físicamente, estaba fallando de tal forma que requería una intervención inmediata y supervisión médica continua. El cardiólogo había sido tajante sobre el pronóstico de Nancy. Necesitaba cirugía, probablemente múltiples intervenciones a lo largo del tiempo. Necesitaba un seguimiento regular. Necesitaba tener acceso rápido a atención cardíaca de urgencia, porque el tipo de evento que corría el riesgo de sufrir podía ser mortal en cuestión de minutos si no se disponía de tratamiento inmediato. Vivir a 2 horas del hospital más cercano, en unas condiciones que exigían un esfuerzo físico considerable, solo para la supervivencia diaria, era médicamente desaconsejable hasta el punto de ser suicida. Nancy había tratado de minimizar el diagnóstico cuando se lo contó a Tom, había tratado de enmarcarlo como manejable, como algo que podían solucionar. Pero Tom no era tonto, y podía leer entre líneas lo que decían los médicos. Su mujer estaba en grave peligro, y su ubicación remota
Era un factor de riesgo que podía matarla. Tom había llevado a Nancy en coche a Kalispell, se había alojado en un hotel cercano al hospital, había paseado por las salas de espera mientras los cirujanos abrían el pecho de su mujer y reparaban su corazón enfermo con stents y bypasses e intervenciones médicas que él no entendía del todo, pero que agradecía profundamente que existieran. La operación había sido un éxito, pero los requisitos de recuperación y las necesidades de cuidados a largo plazo dejaban la situación meridianamente clara. Nancy no podía volver a las exigencias físicas del Jack. El aislamiento que había sido su elección y su santuario durante 50 años se había convertido en una amenaza para su vida. La recuperación de Nancy se había complicado por la elevación y las exigencias físicas del Jack. Se habían quedado en Kalispell durante 3 semanas después de la operación en un apartamento de alquiler que parecía claustrofóbico y extraño, pero donde Nancy podía descansar y curarse sin las exigencias constantes de la vida salvaje. Tom había visitado el Jack 2 veces durante ese periodo, y cada vez que volvía encontraba a Nancy más fuerte y animada en el ambiente de la ciudad de lo que había estado en meses en su casa. La recomendación del médico era inequívoca: Nancy necesitaba vivir en un lugar con fácil acceso a cuidados cardíacos, donde las exigencias físicas fueran mínimas, donde el estrés y el esfuerzo pudieran controlarse y gestionarse cuidadosamente. El valle del río Jack, por hermoso y significativo que fuera, era esencialmente un factor de riesgo cardíaco que Nancy necesitaba eliminar de su vida. Tom había tomado la decisión durante uno de sus viajes en solitario de vuelta a la propiedad en octubre. Había paseado por la cabaña, por el taller, por la tierra que había llamado hogar durante medio siglo, y había aceptado que amar a Nancy significaba dejar todo lo demás. Las montañas habían sido su primer amor, pero Nancy era su verdadero amor, y cuando se veía obligado a elegir no había discusión. Se lo había dicho cuando regresó a Kalispell, y ella había llorado no de alivio sino de culpabilidad. Nancy sabía lo que el Jack significaba para Tom, sabía que pedirle que se marchara era como pedirle que dejara de ser él mismo. El hecho de que la eligiera a ella en lugar de la vida que había construido la hacía sentirse responsable de destruir todo lo que él valoraba. La respuesta de Tom había sido característicamente directa. El Jack era tierra, troncos y recuerdos. Nancy era su mujer, su compañera, la razón por la que todo aquello había importado. Se podían dejar tierras, abandonar edificios, empezar de nuevo una vida, pero él solo tenía una Nancy, y no la iba a perder porque fuera demasiado testarudo para adaptarse. El anuncio en vídeo que había conmocionado a los fans a mediados de diciembre había omitido todos estos detalles. La declaración de Tom sobre dejar el Jack había sido sincera pero incompleta. Había mencionado los problemas de salud en términos vagos, había hablado de la edad y de las limitaciones físicas, pero no había revelado que la enfermedad cardíaca de Nancy era el factor determinante. Esa información le parecía demasiado privada, demasiado personal, demasiado como para exponer su vulnerabilidad de un modo que iba en contra de todo lo que representaba la imagen pública de Tom. Pero los fans que habían seguido el viaje de Tom durante 15 temporadas, que se habían sentido inspirados por su autosuficiencia y resistencia, merecían entender que no se estaba rindiendo, ni se estaba rindiendo a la edad. Estaba tomando la decisión más difícil de su vida, eligiendo el amor por encima del legado, eligiendo la supervivencia de su esposa, por encima de su propia identidad, eligiendo ser el tipo de hombre que podía dejar de lado todo lo demás cuando la persona que más le importaba lo necesitaba. La enfermedad cardíaca de Nancy era el factor que había transformado la reticente consideración de Tom de marcharse en una necesidad absoluta, pero también era de un modo extraño el factor que hacía que la decisión fuera soportable. No abandonaba las montañas por debilidad o derrota. Se marchaba porque quedarse le costaría algo infinitamente más valioso que la tierra, el estilo de vida o el estatus legendario. Se marchaba para mantener viva a Nancy, y esa fue en última instancia la única justificación que Tom Orne necesitó para abandonar sus 50 años en el valle del río Jack. La última puesta de sol. Los últimos días de noviembre trajeron nieve temprana al Jack,
cubriendo el valle de un blanco que hacía que todo pareciera limpio y nuevo y absolutamente desgarrador en su belleza. Tom y Nancy habían programado su partida para el 2 de diciembre, lo que les daría el tiempo justo para ultimar la venta de la propiedad, ocuparse de los últimos detalles logísticos del traslado y despedirse como era debido. La cabaña estaba ahora casi vacía, despojada de las posesiones acumuladas que la habían convertido en un hogar. Las paredes parecían desnudas, sin las herramientas y enseres que habían colgado allí durante décadas. Las habitaciones resonaban como nunca lo habían hecho cuando estaban llenas de vida y actividad. Lo que quedaba era lo esencial que se llevarían consigo: ropa, objetos personales, unos cuantos muebles que cabrían en su nuevo espacio más pequeño y las montañas de recuerdos que no se podían empaquetar ni transportar. Los compradores que habían adquirido la propiedad eran una pareja de Oregón en sus 40s, gente que había hecho dinero con la tecnología y que ahora buscaba el tipo de experiencia auténtica en la naturaleza salvaje que Tom había vivido de verdad. La habían visitado varias veces, habían hecho 1.000.000 de preguntas y miraban a Tom con una mezcla de asombro y total incomprensión de lo que realmente estaban firmando. Tom había hecho todo lo posible por educarlos, por explicarles la realidad de los inviernos que podían matarte si cometías errores, del aislamiento que volvía locos a algunos, del trabajo físico constante que nunca terminaba y nunca se hacía más fácil. Pero podía ver en sus ojos que escuchaban palabras sin entender el significado. Aprenderían como él había aprendido a través de la experiencia y las dificultades y los errores, o fracasarían y se marcharían como habían hecho tantos antes que ellos. De cualquier modo, ya no era responsabilidad de Tom. La propiedad sería suya. 5 de diciembre, cuando estaba previsto firmar el papeleo final, Tom y Nancy ya se habrían marchado para entonces, trasladados a su casa de alquiler cerca de Kalispell, iniciando el proceso de averiguar quiénes eran, cuando no eran las personas que vivían de forma autosuficiente en el valle del río Jack. La noche del 1 de diciembre fue la última noche de Tom en la cabaña que había construido. Nancy ya se había adelantado a Kalispell para preparar su nuevo lugar, para manejar la logística de establecer un hogar en la ciudad, para dar a Tom el espacio para decir su adiós privado a la vida que estaba dejando. Él no podía dormir. Había caminado por la cabaña vacía en la oscuridad, sus manos recorriendo las paredes que había construido tronco a tronco, sus pies, conociendo todas las irregularidades del suelo que había construido y mantenido su cuerpo, moviéndose por el espacio siguiendo patrones desgastados en la memoria muscular durante 50 años. A las 3 de la mañana había renunciado a dormir y había salido al porche. El valle estaba en silencio salvo por el susurro constante del río y el crujido ocasional del hielo ajustándose a los cambios de temperatura. La claridad de las estrellas era sobrecogedora. No se veía mermada por la contaminación lumínica. Eran las mismas estrellas que había observado durante 5 décadas desde este mismo lugar. Había permanecido allí durante horas, observando cómo el cielo se iluminaba gradualmente hacia el amanecer, sintiendo el frío penetrar en sus capas, consciente de que era la última vez que experimentaba este tipo concreto de soledad y belleza como residente y no como visitante. El amanecer sobre el Jack el 2 de diciembre de 2024 fue espectacular. El cielo despejado permitía que la luz pintara las montañas cubiertas de nieve con tonos rosas y púrpuras dorados que parecían imposiblemente vibrantes. Tom había visto miles de amaneceres desde este porche, pero este tenía un peso que le hacía sentir una opresión en el pecho y ardor en los ojos. Su teléfono había zumbado con un mensaje de Nancy. Ella pensaba en él, sabía lo que significaba esta mañana, lo amaba por tomar la decisión que estaba tomando a pesar de que lo estaba destrozando. Él le contestó: «Simplemente me voy ahora, nos vemos pronto». El camión estaba lleno con las últimas cosas que se iban con él. Todo lo demás había sido manipulado, distribuido, vendido o regalado. La cabaña estaba limpia, vacía, lista para sus nuevos ocupantes. No quedaba nada más que hacer excepto marcharse de verdad, excepto alejarse de este lugar por última vez como su ocupante y no como su visitante. Tom había recorrido la propiedad una última vez tocando los postes de la valla y las paredes del granero, despidiéndose de espacios y estructuras
que habían formado parte de su vida cotidiana durante medio siglo. Había terminado en su taller de pie, en el espacio vacío, donde había creado tanto, donde había practicado los oficios que le habían mantenido conectado con las tradiciones de la frontera, que la mayoría de la gente solo conocía por los libros de historia. La avería que había estado posponiendo durante semanas llegó finalmente en aquel taller vacío. Tom Moore. El duro montañés que se había enfrentado a todas las dificultades sin inmutarse, se quedó solo en el espacio donde había construido la obra de su vida, y por fin se permitió llorar por lo que estaba perdiendo. Lloró por el joven que había llegado al yugo en las 1970s, huyendo de una civilización en la que no encajaba, buscando algo auténtico y significativo en la naturaleza salvaje. Lloró por las décadas de duro trabajo y conocimientos adquiridos con esfuerzo, por la identidad que había construido en este remoto valle, por la leyenda en la que se había convertido sin buscar nunca la fama ni el reconocimiento. Lloró por el futuro que había imaginado, en el que moriría en este lugar y sería enterrado en esta tierra, donde su historia terminaría como siempre habían terminado las historias de los montañeses, en el desierto, que habían elegido en sus propios términos, con la dignidad y el propósito intactos. Y lloró, porque amar a Nancy significaba aceptar un final diferente, uno en el que se alejaba mientras aún podía, en el que elegía la vida de ella, por encima de su legado, en el que se convertía en un anciano, más que vivía cerca de un hospital, en lugar de ser el último de una raza moribunda que resistía en las montañas. El llanto duró unos 10 minutos, explosivo, catártico, purgante. Cuando terminó, Tom se secó la cara, enderezó los hombros y regresó a su camioneta. El tiempo de lamentarse había terminado. La decisión estaba tomada. Lo único que le quedaba era seguir adelante con el tipo de resolución que había definido toda su vida. Se alejó de la cabaña a las 9:30 de la mañana, obligándose a no mirar por el retrovisor, sabiendo que si veía cómo la propiedad desaparecía a sus espaldas, tal vez no sería capaz de seguir adelante. La carretera que salía del yate era accidentada y familiar. Cada curva y cada bache memorizados a través de innumerables viajes durante décadas. En el límite de la propiedad, el límite de la tierra que había sido suya. Tom detuvo el camión. Se sentó allí durante un largo momento con el motor al ralentí, mirando fijamente la carretera que conducía a la ciudad, a Nancy, a un futuro que era completamente desconocido y algo aterrador. Su teléfono zumbó otro mensaje de Nancy, solo 3 palabras: te quiero. Tom puso la camioneta en marcha y siguió conduciendo, dejando atrás el valle del río Jack, llevando consigo 50 años de recuerdos y el conocimiento de que había tomado la única decisión que su conciencia le permitía. Iba a mantener a Nancy con vida, a mantener su matrimonio intacto, a seguir siendo el tipo de hombre que podía dar prioridad a lo que realmente importaba por encima de lo que simplemente le definía. Tenía 72 años, conducía hacia un futuro incierto, dejando atrás todo lo que le había hecho ser quien era. Y de algún modo, por desgarrador que fuera, era exactamente lo que tenía que ocurrir. El camino se extendía hacia adelante, alejándose de la naturaleza salvaje y hacia lo que viniera después. Tom condujo hacia adelante, cargando con su pena y su determinación, a partes iguales, en dirección a Nancy y a la vida que construirían juntos en el tiempo que les quedaba. Detrás de él, el valle del río Jack continuaba con sus antiguos patrones, indiferente al drama humano eterno, en formas que las vidas individuales nunca podrían ser. La cabaña tendría nuevos ocupantes, la tierra soportaría nuevas historias, pero nunca volvería a ser el hogar de Tom y Nancy Orr, la pareja que había pasado 50 años demostrando que vivir en la naturaleza no era solo una fantasía romántica, sino una existencia real, dura y significativa. Y ese capítulo, por doloroso que fuera su final, merecía cerrarse con dignidad, y no con desastre, con elección, y no con catástrofe, con el amor ganando a todo lo demás, incluso a la leyenda.